Las chicas alienígenas luchan por sobrevivir en un planeta desolado bañado por la pálida luz de la luna gemela. El silencio gobernaba las tierras estériles. Una vez, este mundo vibraba de vida, pero ahora era el hogar de la muerte y la desesperación. Los cielos se extendían interminablemente pintados con tenues rayas de color naranja, mientras que el suelo debajo estaba agrietado y polvoriento, esparcido con extrañas plantas dentadas que no ofrecían consuelo. Ira, una chica alienígena solitaria con piel plateada y brillantes ojos ámbar, se movía con cautela por las ruinas de su aldea. Sus agudos oídos captaban cada sonido, el leve silbido del viento, el gruñido distante de los depredadores y sus propias respiraciones temblorosas. Apretaba un pequeño cuchillo dentado en su mano, su hoja desafilada pero aún lo suficientemente afilada como para defenderla. Su gente se había ido, tomada, devorada. Los monstruos llegaron sin previo aviso, destrozando todo lo que conocía. Ahora estaba sola, sobreviviendo día a día, buscando comida mientras evitaba a las criaturas que acechaban en las sombras. LC se agazapó detrás de un pilar caído, su esbelta figura se fundió con los escombros, un leve sonido hizo que su corazón se acelerara, un suave estruendo como piedras moliendo juntas, miró con cuidado. Ojos brillantes estrecharon uno de los monstruos, merodeaba cerca olfateando el aire, su gran cuerpo estaba cubierto de piel oscura y correosa su boca llena de dientes afilados, dientes que goteaban baba, contuvo la respiración agarrando su cuchillo con más fuerza. La criatura olfateó de nuevo, sus ojos amarillos escaneando el área, dejó escapar un gruñido bajo y luego se dio la vuelta desapareciendo las sombras. Ra exhaló lentamente, sus músculos temblaban de alivio, ella sabía que los monstruos siempre estaban cazando, podían oler el miedo, oír el sonido más pequeño, cada movimiento era un riesgo, cada respiración una apuesta. Al Ra la hizo atravesar los escombros con cuidado de no pisar nada que pudiera hacer ruido, llegó a los restos de un mercado donde puestos rotos y frascos destrozados cubrían el suelo, se agachó junto a un montón de escombros, su mano buscando. Rápidamente, después de un momento, encontró una pequeña fruta seca, un tesoro raro en este mundo moribundo. De repente sus agudos sentidos captaron algo inusual en el polvo cerca de los puestos, vio huellas, no eran como las huellas de los monstruos a las que estaba acostumbrada, estas eran diferentes, más pequeñas, más definidas, y eran frescas, su corazón latía con fuerza. ¿Quién podría los han hecho? ¿Fue otro superviviente o fue algo peor? Siguió las huellas con cautela, su cuchillo listo, el príncipe la condujo al borde de la aldea donde el suelo descendía hacia un valle lleno de una densa niebla. Lyra dudó, el valle era peligroso, la niebla era espesa y los monstruos a menudo se escondían allí, pero su curiosidad le empujó hacia adelante, necesitaba saber quién o qué había hecho esas huellas. Mientras entraba en la niebla, el aire se volvió más frío, el silencio era pesado, roto solo por el ocasional rugido distante. Ra se movió con cuidado, sus pies no hacían ningún ruido en el suelo blando, las huellas continuaron más profundamente en el valle, desapareciendo en la niebla. De repente, una luz brillante atravesó la niebla. Ra congeló, su corazón se aceleró, la luz no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era el resplandor natural de las lunas de su planeta ni era el brillo bioluminiscente de las plantas, esta luz era nítida, constante y extraña. Se agachó viendo cómo la luz se acercaba, se balanceaba suavemente como si fuera llevada por algo o alguien. El primer instinto de Lyra fue correr, pero su curiosidad la mantuvo en su lugar, había visto tanta muerte, tanta destrucción, ¿qué daño podría hacer para ver cómo era esto? Mientras la luz se reflejaba, vislumbró su origen. Una figura emergió de la niebla, alta y erguida, diferente a todo lo que había visto antes. No era un monstruo, era algo completamente distinto. La figura estaba cubierta con una armadura extraña, con un casco que brillaba débilmente, sostenía un dispositivo que emitía un haz de luz brillante. La respiración de él se quedó atrapada en su garganta. La figura miró a su alrededor, escaneando el área, sus movimientos eran lentos y deliberados, casi cautelosos. La observó mientras se arrodillaba, examinando el suelo. La luz cambió y por un momento iluminó el escondite de Lyra. Se encogió, su corazón tronaba en su pecho. ¿La había visto? ¿Era peligroso? No lo sabía. Todo lo que sabía era que esta figura, este extraño, no se parecía a nada que hubiera conocido antes. La figura se puso de pie y siguió adelante. Es como desapareciendo la niebla, Ra se quedó congelada, su mente acelerada. ¿Era esto un amigo, un enemigo o algo peor que los monstruos que la cazaban por primera vez en días? Una chispa de esperanza parpadeó en su corazón. Si esta figura no era un monstruo, entonces tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como pensaba, pero la esperanza era algo peligroso en este planeta. El Ra sabía que no debía confiar en ella. Primer contacto con el héroe humano, lo primero que el Ra notó fue el sonido, un ritmo micum diferente a todo lo que había escuchado antes, no era el gruñido de un monstruo ni el crepitar del fuego, era preciso, constante y mecánico. Se agachó detrás de una roca, sus ojos ámbar brillaban débilmente en la tenue luz mientras trataba de localizar su origen.
La niebla se abrió ligeramente, revelando algo extraño. La estructura no. Una máquina estaba sentada en medio del valle brillando con suaves luces azules a su alrededor. Objetos extraños estaban dispersos, lisos y metálicos, a diferencia de las herramientas dentadas de piedra y hueso que su gente había usado. De pie junto a la máquina había una figura. No era como los monstruos que vagaban por este mundo. Esta figura era alta y erguida, su cuerpo encerrado en una armadura que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Un casco cubría su rostro, pero podía sentir su mirada escaneando los alrededores, cauteloso y metódico. Sostenía un extraño dispositivo en su mano que emitía un rayo de luz que barría el suelo brumoso como un ojo escrutador. El corazón de Ira latía con fuerza. ¿Qué era esto? ¿Ser un monstruo disfrazado o algo completamente distinto? Había sobrevivido lo suficiente para saber que todo en este planeta era peligroso y no iba a confiar en algo solo porque no tuviera garras. Observó en silencio cómo la figura se movía con deliberado cuidado. Sus movimientos eran tranquilos, casi calculados. Mientras colocaba pequeños dispositivos en el suelo en un círculo alrededor de la máquina, los dispositivos emitían suaves vibraciones que se sumaban al zumbido rítmico que llenaba el aire. El estómago de Ira se retorció de miedo y curiosidad. La extraña máquina de la figura parecía importante y la forma en que se movía sugería inteligencia, no hambre sin sentido, pero no podía ignorar la amenaza que representaba. Si estaba aquí para cazar, necesitaba saber si estaba aquí para algo más. Tal vez podría ser útil. La figura se giró de repente, su luz barriendo peligrosamente cerca de su escondite. Ira la sostuvo respirando apretándose contra la piedra fría. Su cuchillo se sentía pequeño e inútil en su mano. Mientras el rayo de luz se acercaba, entonces un clic agudo resonó por el valle. La figura se congeló, su cabeza con casco girando hacia el sonido. Seguí su mirada a un grupo de rocas cercanas. Uno de los monstruos había emergido, su rostro sin ojos se contrajo mientras olfateaba el aire. Sus largas garras rasparon contra el suelo y su delgado cuerpo esquelético se movió con una velocidad inquietante. El corazón de L se hundió. Los monstruos eran implacables. Ella había esperado que esta figura, lo que fuera, los asustara como antes, pero cuando la criatura dejó escapar un gruñido gutural, se dio cuenta de que este no era un encuentro ordinario. La figura no corrió, en cambio levantó el dispositivo en su mano y con un repentino crujido un destello de luz brotó de él. El monstruo chilló, su cuerpo se sacudió cuando un agujero humeante apareció en su pecho. Se desplomó en el suelo sin vida. La mandíbula de Lear se tensó. Esta figura no era solo inteligente, estaba armada. Su extraña arma era lo suficientemente poderosa como para matar a un monstruo de un solo golpe, algo que nunca había visto antes, pero el ruido había atraído la atención. Más gruñidos resonaron en la niebla. Ra vio emerger a dos monstruos más, sus movimientos frenéticos mientras se concentraban en el sonido. La figura no dudó, disparó de nuevo su arma desatando ráfagas precisas de luz que golpearon a los monstruos con una precisión mortal. Uno cayó de inmediato, pero el otro se abalanzó. Sus garras alcanzaron a la figura acorazada antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. El instinto se apoderó de ella mientras salía disparada de su escondite. Su cuchillo brillaba en la tenue luz, saltó sobre la espalda del monstruo, clavando su espada en el punto vulnerable en la base de su cuello. La criatura chilló y se agitó, pero ella aguantó, retorciendo el cuchillo con todas sus fuerzas. El monstruo se desplomó, su cuerpo se retorció antes de quedarse quieto. Ra saltó respirando con dificultad, su cuchillo goteaba un fluido oscuro. Miró arriba para encontrar la figura mirándola. Su casco brillante se inclinó ligeramente como si estuviera sorprendido por un largo momento. Ninguno de los dos se movió. Ra apretó su agarre en su cuchillo, insegura de qué esperar. La figura no atacó, en cambio, bajó su arma y dio un paso cauteloso hacia adelante. Habló, su voz apagada y extraña, las palabras incomprensibles para ella. Dio un paso atrás mostrando los dientes en una advertencia. La figura levantó una mano, con la palma abierta como para mostrar que no quería hacer daño. Lyra vaciló. Esto no era como los monstruos, no la había atacado, en todo caso. Solo la había ayudado a sobrevivir, pero eso no significaba que pudiera confiar en él. La figura metió la mano en una bolsa en su cinturón y sacó un objeto pequeño. Presionó algo sobre el objeto y de repente una esfera suave y brillante apareció en su mano. La esfera flotó hacia ella, su luz cálida y acogedora. Ra la miró fijamente, con curiosidad. Luchando con su miedo, lentamente, extendió la mano y tocó la esfera. Se disolvió en una lluvia de luz, revelando un trozo de comida suave. Desconocido pero inconfundiblemente comestible, su estómago volvió a gruñir y le arrebató la comida. Sin pensarlo, devorándolo rápidamente, la figura permaneció quieta observándola en silencio. Por primera vez en semanas, Ra sintió algo más que miedo. No era confianza, todavía no, pero era algo cercano a la esperanza. Quienquiera que fuera este ser no era como los monstruos, y en este mundo moribundo eso podría ser suficiente. Pero mientras la niebla se espesaba a su alrededor, Ra sabía una cosa con seguridad: este encuentro era solo el comienzo. Aliados inquietos, el mundo a su alrededor. Ra había
Cambiado de maneras que no podía comprender, la niebla que se aferraba al valle ahora parecía más pesada, casi viva, como si estuviera observando la figura acorazada. Este extraño ser imponente se movía con un propósito que ella no podía entender, montando sus máquinas brillantes como si el tiempo mismo lo persiguiera. Ra la siguió con cautela, su cuchillo todavía en la mano, sus instintos gritando que se mantuviera alerta. La figura la había salvado de los monstruos, la alimentó con algo que hizo que su estómago se sintiera cálido por primera vez en días, pero no confiaba en él todavía. No, el ser que se hacía llamar Ryan había intentado hablarle varias veces. Las palabras eran un galimatías para sus oídos, pero el tono era tranquilo, casi tranquilizador. Hizo un gesto apuntando al suelo, y luego al horizonte, como si explicara algo que observó en silencio, su cuerpo tenso y listo para correr. Ryan regresó a su máquina, una extraña caja zumbante con luces intermitentes, y presionó algo en su superficie. Un campo de luz brillante apareció a su alrededor, zumbando débilmente. Lyra dio un paso atrás, entrecerrando los ojos. Nunca había visto algo así. Las herramientas de su gente eran simples. Esto era algo salido de un sueño o una pesadilla. El campo se expandió ligeramente, rozando la niebla. En el momento en que lo hizo, un rugido gutural resonó por el valle, cortando el aire pesado como un cuchillo. Ra se congeló, sus orejas se crisparon ante el sonido. Estaba cerca, demasiado cerca. Ryan se puso de pie bruscamente, su cabeza girando hacia la dirección del rugido. Agarró la extraña arma de su costado, un dispositivo elegante que brillaba débilmente en su núcleo. Ra se agachó instintivamente, su cuchillo listo. El rugido se escuchó de nuevo, esta vez acompañado por un segundo, y luego un tercero. El suelo tembló bajo sus pies mientras las sombras se movían en la distancia. Los monstruos venían. Ra siseó en voz baja, tirando del brazo de Ryan para llamar su atención. Ella señaló hacia el grupo de rocas más cercano, un escondite más seguro, pero Ryan negó con la cabeza, haciéndole un gesto para que se quedara cerca de él. Tocó un dispositivo en su muñeca y apareció otro campo brillante, este más grande, que los rodeaba a ambos. El primer monstruo atravesó la niebla, su rostro sin ojos se contrajo al olfatear el aire. Era enorme, más grande que el que había visto antes, con escamas negras brillantes que parecían absorber la tenue luz a su alrededor. Sus garras rasparon el suelo mientras avanzaba, gruñendo bajo en su garganta. Ryan levantó su arma, pero Lit lo agarró del brazo, sacudiendo la cabeza furiosamente. No, susurró con dureza, aunque sabía que él no entendía. El ruido traería más de ellos. Pensó que había aprendido por las malas, pero Ryan no bajó el arma. En su lugar presionó un botón y el dispositivo zumbó. Suavemente, un rayo de luz delgado y afilado salió disparado, golpeando el monstruo directamente en el pecho. Dejó escapar un grito de dolor, su cuerpo convulsionó antes de colapsar al suelo. Ra se quedó atónita. La criatura ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. El arma de Ryan no se parecía a nada que hubiera visto antes, pero su asombro duró poco. El sonido del disparo había resonado por todas partes y ahora el suelo temblaba mientras más monstruos cargaban hacia ellos. Ryan la miró, su expresión oculta tras su casco, pero su postura era clara. «Corre». Lyra dudó. Había sobrevivido tanto tiempo permaneciendo oculta sin luchar, pero los movimientos de Ryan eran seguros, casi practicados, como si se hubiera enfrentado a cosas peores que estos monstruos. Tal vez sí, tal vez no. De cualquier manera, no estaba corriendo. El siguiente monstruo se abalanzó sobre la niebla, sus garras cortando a través del campo brillante que los rodeaba. El campo parpadeó, apenas conteniéndose. Ryan disparó de nuevo, pero esta vez el disparo solo rozó a la criatura. Rugió, su cabeza se giró hacia él, con las mandíbulas abiertas de par en par. Ra no pensó que se moviera. Con un grito agudo, se lanzó hacia adelante y golpeó con su cuchillo la pierna de la criatura. Aulló, tropezando lo suficiente para que Ryan disparara otro tiro. Este le dio en la cabeza. El monstruo se desplomó en el suelo. Sin vida, Ryan se giró hacia ella. Su lenguaje corporal estaba inequívocamente sorprendido. Ira mostró los dientes en respuesta, agarrando firmemente su cuchillo ensangrentado. No necesitaba su aprobación. Había sobrevivido antes de que él apareciera y sobreviviría mucho después de que él se fuera. Más gruñidos resonaron por el valle. El campo brillante a su alrededor se estaba debilitando. Parpadeando peligrosamente, Ryan señaló hacia una cresta distante, haciendo un gesto de urgencia. Ira comprendió de inmediato que necesitaban moverse juntos. Corrieron esquivando la densa niebla mientras los monstruos se acercaban. Ryan disparó su arma con moderación, solo cuando era absolutamente necesario. Ira luchó junto a él, su cuchillo destellando mientras apuntaba a los puntos débiles. Lo había aprendido a través de doloroso ensayo y error mientras subían hacia la cresta. Ira miró hacia atrás y vio el valle repleto de monstruos. Estaban en todas partes. Sus cuerpos oscuros se mezclaban con la niebla por primera vez en su vida. Se sintió realmente superada en número cuando finalmente llegaron a la cresta. Ryan activó otro dispositivo arrojándolo al suelo. Una cúpula de luz estalló a su alrededor, más fuerte y brillante que la primera. Los monstruos se detuvieron en su borde, gruñendo y arañando, pero incapaces de atravesarlo.
Ira se desplomó en el suelo respirando con dificultad, su cuchillo se le resbaló de las manos, Ryan se arrodilló a su lado y le colocó un pequeño objeto brillante en la mano. Lo miró fijamente y luego a él por primera vez, se dio cuenta de que este extraño ser no solo se estaba protegiendo a sí mismo, también estaba protegiendo a ella mientras los monstruos salían de la cúpula. Ira miró a Ryan, sus ojos ámbar se encontraron con el tenue brillo de su casco, todavía no confiaba en él, pero por ahora no tenía elección. Estaban en esto juntos, los secretos de los monstruos. Las paredes de la cueva parecían tararear con una antigua canción silenciosa cuando Ira y Ryan entraron. El aire era más frío aquí, denso con una extraña energía que le hizo hormiguear la piel, los ojos de Lara brillando débilmente en la oscuridad, recorrieron la caverna. Este no era un escondite común, las paredes irregulares estaban grabadas con marcas, símbolos que le parecían familiares y extraños a la vez. La luz de Ryan proyectaba sombras espeluznantes mientras escaneaba los alrededores con un dispositivo en su muñeca. Ritmo MC. El pitido de la máquina resonó en la cueva mezclándose con los lejanos rugidos de los monstruos. Afuera Al-Ra se arrodilló junto a uno de los símbolos tallados en la piedra, pasando los dedos sobre su superficie. Las formas eran ásperas e irregulares como cinceladas. En desesperación se congeló cuando el reconocimiento la golpeó. Estos no eran solo símbolos, eran advertencias. Neris, Cal murmuró su voz apenas un susurro, su lenguaje fluyó suavemente, cada palabra teñida de miedo. La frase traducida aproximadamente al lugar maldito. Ryan la miró inclinando su cabeza con casco, no entendió sus palabras, pero su expresión le dijo suficiente. Se acercó su imponente figura bloqueando la luz de la entrada. Su dispositivo de muñeca emitió una serie de chirridos mientras escaneaba las marcas. Al-Ra agitó sus manos bruscamente gesticulando para que se detuviera. No toques. Ella siseó, su voz temblorosa. Conocía las historias, los mitos que su gente contaba sobre lugares como este. Esto no era solo una cueva, era una tumba, una prisión o peor. Ryan dudó, pero no presionó más. Se agachó junto a ella estudiando los símbolos con una mirada atenta. Su dispositivo de muñeca proyectó una imagen en el aire, un holograma que mostraba las marcas junto a otras similares que había grabado en otro lugar. Señaló la proyección y luego los símbolos en la pared, sus movimientos deliberados. Ira entrecerró los ojos al ver las formas brillantes, su mente reconstruyendo los fragmentos. Los símbolos representaban algo que sus antepasados habían temido, una gran bestia rodeada de llamas y caos. No eran solo los monstruos afuera, estas marcas contaban la historia de cómo llegaron a ser. De repente, el aire cambió. Un estruendo bajo vibró a través del suelo, haciendo que cayera polvo del techo. Ira se puso de pie de un salto, su cuchillo listo. Ryan también se puso de pie, su arma desenvainada, su cuerpo tenso. Desde lo más profundo de la cueva llegó un sonido, un gruñido profundo y resonante que resonó como un trueno. La respiración de Lara se quedó atrapada en su garganta. Las historias habían hablado de los guardianes, criaturas malditas a permanecer aquí para siempre. Las marcas habían advertido que nunca entraran, pero aquí estaban. Intrusos en un lugar prohibido. El dispositivo de Ryan emitió un pitido urgente parpadeando en rojo mientras mostraba datos que LC no pudo entender. Le hizo un gesto para que lo siguiera moviéndose hacia la fuente del ruido. Ella agarró su brazo sacudiendo la cabeza furiosamente. No podemos, susurró con dureza, su voz teñida de pánico, pero Ryan no se detuvo. Señaló su dispositivo de muñeca luego hacia las profundidades de la cueva. Su tono, aunque amortiguado por su casco, era firme. Estaba tratando de decirle algo importante. Lyra vaciló dividida entre sus instintos de huir y la inquebrantable atracción de su curiosidad. El gruñido se hizo más fuerte seguido por el sonido de pasos pesados. Lo que sea que estuviera en la cueva estaba despertando y no estaba contento. Ryan levantó su arma, el leve zumbido de su núcleo de energía llenando el aire. Al-Ra agarró su cuchillo con más fuerza, sus ojos brillantes se lanzaron hacia el oscuro túnel que tenía delante. Las sombras cambiaron y la criatura emergió. Era enorme, su cuerpo cubierto de escamas irregulares como rocas que brillaban débilmente en la tenue luz a diferencia de los monstruos de afuera. Este tenía ojos, 6 de ellos, brillando en un verde inquietante. Su boca se abrió revelando filas de dientes afilados. Mientras dejaba escapar un rugido que resonaba como un hueso, Ra sintió que sus rodillas se debilitaban. Este no era solo otro depredador, era algo más antiguo, algo peor. Volvió a mirar las marcas en la pared, su mente corría. Los símbolos no solo advertían del monstruo, sino que contaban cómo había quedado atrapado aquí. Ryan disparó su arma. Un fuerte crujido del disparo atravesando el rugido, el rayo golpeó el hombro de la criatura, pero el impacto apenas lo afectó. La bestia arremetió con sus garras raspando contra el suelo de la cueva mientras cargaba. Ra agarró el brazo de Ryan tirando de él hacia atrás. Los símbolos, gritó, señalando las marcas, está atrapado aquí, tenemos que sellarlo de nuevo. Ryan no entendió sus palabras, pero sus gestos frenéticos fueron suficientes. Miró las marcas y luego volvió a mirar a la bestia. Su dispositivo de muñeca emitió un pitido. Analizando los símbolos y proyectando una posible solución, un diagrama brillante apareció en el aire mostrando como las marcas se conectaban a la estructura de la cueva misma. Era una cerradura, un enorme mecanismo antiguo diseñado para contener a la bestia,
pero se había roto, la energía que una vez la alimentó se fue hace mucho. El monstruo rugió de nuevo golpeándolos con sus enormes garras. Ryan se agachó disparando otro tiro, esta vez del techo. Las rocas cayeron momentáneamente bloqueando el camino de la criatura. Agarró el brazo de Ira tirando de ella hacia la entrada de la cueva mientras corría en él. Suelo se sacudió violentamente. Ira miró hacia atrás y vio a la bestia abriéndose paso entre los escombros, sus 6 ojos brillantes fijos en ellos. Llegaron a la boca de la cueva justo cuando el monstruo dejó escapar otro rugido ensordecedor sacudiendo las paredes. Ryan se detuvo sacando un pequeño dispositivo de su cinturón, presionó un botón y el dispositivo emitió una luz cegadora enviando una onda de choque por el aire. El techo de la cueva comenzó a colapsar, las rocas cayendo en trozos masivos cuando la entrada se selló. El rugido del monstruo se cortó cuando la última piedra cayó en su lugar silenciando la cueva. Ira y Ryan se quedaron en la luz de la luna respirando pesadamente. El valle estaba en silencio otra vez, pero las marcas en la pared atormentaban airamente. Los monstruos no nacieron, fueron hechos, y lo que los había creado todavía estaba allí. Afuera el plan del héroe humano, el mundo se sentía más nítido desde la cima de la cresta debajo del valle agitado por la niebla. Ocultando el movimiento inquieto de los monstruos, Lara estaba junto a Ryan, su mirada fija en el caótico horizonte. Sus manos estaban apretadas fuertemente alrededor de su cuchillo, aunque sabía que su escasa hoja no era rival para lo que les esperaba. La voz de Ryan rompió el tenso silencio, un sonido bajo y constante acompañado de gestos que ella luchó por descifrar. Señaló el extraño dispositivo atado a su muñeca, luego a una montaña distante que perforaba la niebla como un diente dentado. La cima de la montaña brillaba débilmente bajo las lunas gemelas. Lyra inclinó la cabeza tratando de darle sentido a su extraña pantomima. Su tono era tranquilo, deliberado, como si estuviera explicando un plan que había ensayado miles de veces. Ella no entendió las palabras, pero el significado comenzó a formarse. Tenían que ir a la montaña. Ryan se agachó sacando un pequeño proyector holográfico de su cinturón. Una imagen brillante parpadeó en el aire, un mapa del área con símbolos y caminos marcados en colores brillantes. Señaló la cresta donde estaban y luego trazó una línea hacia el pico distante. El holograma parpadeó en rojo, resaltando un área entre ellos y su destino. Ra se inclinó más cerca, sus ojos ámbar se estrecharon. La zona roja era enorme y cubría una amplia extensión del valle. No necesitaba comprender la tecnología para saber lo que significaba peligro. Ryan tocó la zona roja en el holograma y luego imitó las garras del monstruo con sus manos. Ra se estremeció, pero asintió. Por supuesto, los monstruos serían más densos allí. Siempre se reunían cerca de la base de la montaña, como atraídos por algo dentro de ella. Señaló otro símbolo en el holograma, una baliza, parpadeó suavemente e irradiaba luz desde la cima de la montaña. Los gestos de Ryan se volvieron más urgentes cuando señaló su dispositivo de muñeca, luego la baliza, luego las estrellas de arriba. Estaba tratando de hacer una señal para que alguien pidiera refuerzos de rescate. El pecho de Lara se apretó, no sabía a quién o que intentaba contactar Ryan, pero la idea de que llegaran más seres como él se filtró con partes iguales de esperanza y todavía temía que la montaña fuera su única oportunidad, pero alcanzarla no sería fácil. Ryan levantó su cuerpo blindado elevándose sobre ella y extendió una mano hacia su cuchillo. Ira lo agarró con fuerza mirándolo fijamente. No, gruñó ella, aunque sabía que él no lo entendería. El cuchillo era todo lo que le quedaba de su gente, su supervivencia, su conexión con un mundo que se había ido. Ryan mantuvo su mano firme, su expresión ilegible detrás de su casco. Lentamente abrió su otra mano para revelar un pequeño dispositivo. Tenía la forma de un mango, liso y metálico. Con un suave clic, una tenue cuchilla de energía se extendía desde su punta brillando con una luz azul pálida. Los ojos de L se abrieron de par en par mientras miraba el arma brillante. Había visto el arma más grande de Ryan en acción, pero esto era diferente. Esta cuchilla se sentía personal, casi ritualista. Vacilante, extendió la mano y Ryan colocó el dispositivo en su mano. Su peso era desconocido, pero equilibrado, y mientras la cuchilla zumbaba débilmente en su agarre, sintió una oleada de cautelosa confianza. Ryan hizo un gesto hacia el valle, sus movimientos, rápidos y claros, era hora de moverse. El descenso al valle era estresante. Cada paso se sentía como una apuesta. La niebla se espesaba con cada patio que cubrían los sentidos de Lara. Estaban agudos sus oídos atentos al más leve sonido de movimiento a su lado. Ryan se movió con deficiencia de práctica escaneando los alrededores con su dispositivo de muñeca. El primer ataque llegó rápidamente sin previo aviso. Un gruñido bajo surgió de la niebla cuando un monstruo se abalanzó sobre ellos, sus garras cortando el aire. Lara reaccionó instintivamente activando la espada de energía en su mano. El arma brillante zumbó mientras cortaba a la criatura. Sus movimientos fluidos y precisos, la espada cortó limpiamente a través del cuello del monstruo y se desplomó en el suelo. Ryan la miró asintiendo con aprobación antes de levantar su arma. Otro monstruo cargó desde un lado solo para ser derribado por un haz de luz afilado de su arma. El valle cobró
Vida con ruido, gruñidos, rugidos y el zumbido resonante de sus armas, los monstruos no solo atacaban a ciegas, estaban dando vueltas llevando a Lyra y Ryan más profundo en la niebla hacia el corazón de la zona roja. Lyra podía sentir que el suelo bajo sus pies se volvía irregular, el aire se volvía más frío, su corazón latía con fuerza mientras más sombras aparecían en medio. Ryan hizo un gesto urgente señalando hacia un grupo de rocas irregulares. Lyra comprendió que necesitaban reagruparse, lucharon para abrirse paso hacia las rocas, sus movimientos se sincronizaron a pesar de sus diferencias. Cuando llegaron al refugio de las rocas, Ryan activó otro dispositivo, una cúpula brillante de energía apareció a su alrededor, parpadeando débilmente mientras absorbía el impacto de los implacables ataques del monstruo dentro de la cúpula. Ryan se arrodilló y abrió un compartimento en su dispositivo de muñeca. Apareció una pequeña pantalla holográfica mostrando una cuenta regresiva, la señaló y luego a la montaña. La baliza tenía que ser activada antes de que se agotara el tiempo. Lyra asintió, su expresión era sombría, ahora lo entendía, la baliza no era solo para rescate, era para supervivencia. Cualquier señal que Ryan estuviera tratando de enviar probablemente alejaría a los monstruos, dándoles la oportunidad de escapar, pero cuanto más se acercaran a la montaña, peores serían los ataques fuera de la cúpula. Los monstruos arañaron y rugieron, sus rostros sin ojos. Estremeciéndose con furia, el suelo tembló bajo sus pies mientras sombras más grandes comenzaban a emerger de la niebla. Lara apretó su agarre en la espada de energía, sus ojos brillantes se encontraron con la visera de Ryan, no confiaban en él completamente, pero en este momento eran aliados. Si fallaban, no habría una segunda oportunidad. Cuando la energía de la cúpula comenzó a parpadear y desvanecerse, Lara y Ryan compartieron un breve entendimiento silencioso. La pelea no había terminado, ni por asomo, pero juntos tenían una oportunidad, sacrificio y confianza. La luna colgaba baja en el cielo proyectando un resplandor misterioso sobre el valle mientras Lyra y Ryan se dirigían hacia la base de la montaña. La niebla se había vuelto más espesa, arremolinándose a su alrededor en densas nubes, haciendo que cada paso se sintiera como si estuvieran caminando a través de un sueño, uno donde la supervivencia era incierta y cada sombra contenía la promesa de la muerte. Ryan abrió el camino, su forma cortando la niebla como un centinela silencioso, sus movimientos eran deliberados y calculados, pero Lyra podía ver la tensión en su postura, el ligero temblor en su agarre en su arma. Los monstruos habían dejado de atacar por ahora, pero su presencia persistía como la mirada de un depredador. Desde la oscuridad el aire era pesado con el peso de algo invisible, algo esperando. La mente del Ra corría sus pensamientos fragmentados. No estaba acostumbrada a confiar en nadie, ni siquiera en Ryan, pero mientras subían el camino rocoso hacia la montaña algo cambió. No había tiempo para dudar, no había tiempo para el miedo, tenían que llegar a la baliza. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se acercaban a su objetivo. La ladera de la montaña se alzaba frente a rocas irregulares que salían de la niebla como dientes antiguos, la señal de la baliza débil, pero clara parecía llamarlos instándolos a avanzar, pero cuanto más se acercaban más fuerte se hacía la sensación de peligro. Ryan se detuvo de repente levantando una mano enguantada en un gesto silencioso para que retrocediera. El Ra se agachó, su cuchillo instintivamente agarrado en su mano, mientras sus brillantes ojos ámbar escaneaban la niebla. Algo se acercaba, podía sentirlo en sus huesos, y entonces lo vieron, una enorme sombra corpulenta emergiendo de la niebla. No era como los otros monstruos, este era diferente, era más alto, su forma más humanoide, con una gruesa armadura cubriendo su pecho y extremidades. Sus ojos brillaban y de un verde antinatural. Atravesaba la niebla como faros gemelos de muerte. Era la criatura que Lyra había temido desde el momento en que pisó este planeta, un guardián, un protector de la montaña. Ryan levantó su arma apuntando a la bestia, pero Lit lo agarró del brazo. Sus ojos se abrieron de par en par con advertencia. Ella sabía que esta criatura no era como las demás, no podían luchar contra ella de frente, pero Ryan no dudó. Su armadura estaba hecha para el combate, y el arma que llevaba era lo suficientemente poderosa como para derribar incluso al más grande de los monstruos. Disparó una ráfaga de energía hacia el guardián. El disparo atravesó el aire con un destello brillante. El guardián apenas se inmutó, dejó escapar un rugido cada vez más profundo. El suelo tembló con su poder mientras cargaba hacia ellos. Sus garras brillaban en la tenue luz. Ryan apenas tuvo tiempo de reaccionar ante la criatura. Lo alcanzó, su brazo balanceándose en un amplio arco, fue arrojado hacia atrás estrellándose contra las rocas con una fuerza que hizo temblar la tierra. El corazón de él le dio un vuelco, podía sentir el calor del aliento de la criatura mientras abalanzaba sobre ellos. Entonces esta era su prueba final, y sabía que no tenían mucho antes de que la bestia los abrumara. Ryan luchó por ponerse de pie, su armadura abollada, pero aún funcional. Miró al Ra con determinación en sus ojos, no habló, pero el significado era claro, iba a luchar sin importar que el pulso del Ra se aceleró, su mente dividida entre salvarse y ayudarlo. No podía dejarlo luchar solo, pero también sabía que en una pelea como esta el sacrificio podría ser la única forma. El guardián se abalanzó de nuevo, pero esta vez Ra estaba lista. Con una respiración profunda se arrojó sobre la criatura, su espada de energía encendiéndose con un brillo azul brillante. Ella cortó el costado expuesto del guardián, la espada cortando a través de su gruesa armadura con un siseo satisfactorio. La criatura rugió de dolor,
pero no se detuvo en ese momento. El Ra se dio cuenta de cuán estaban superados. El guardián era demasiado poderoso, demasiado implacable y si no actuaban rápido, ambos serían aplastados bajo su peso. Ryan levantó su arma una vez más, su mano temblaba ligeramente, miró a Lyra, sus ojos delataban el miedo que había mantenido oculto detrás de su casco, sabía que esta era su única oportunidad. Lyra tomó su decisión sin previo aviso, corrió hacia el guardián, lanzándose directamente en su camino, los ojos brillantes de la criatura se fijaron en los de ella, sus garras listas para atacar en el último segundo, saltó usando el impulso para balancearse sobre su espalda, el guardián rugió con furia mientras trataba de quitársela de encima, pero Lyra se aferró a su espada de energía suspendida sobre su cuello, sabía que el golpe no lo mataría, pero podría ser suficiente para comprarle a Ryan el tiempo que necesitaba. Ryan no dudó. Apuntó su arma al vientre expuesto de la criatura y disparó la ráfaga, golpeó con una explosión defensiva, la onda expansiva derribó a Lyra de la espalda del guardián y la envió por el suelo por un momento, el mundo se quedó en silencio cuando Lyra abrió los ojos, vio al guardián cayendo al suelo. Su cuerpo humeaba por el impacto del disparo, dejó escapar un último rugido gutural antes de colapsar en la niebla, desapareciendo en la oscuridad. Ryan corrió a su lado, su expresión oculta tras su casco, pero la forma en que se arrodilló a su lado le dijo todo, estaba agradecido. Estaba preocupado y, por primera vez desde que comenzó su extraña alianza, él se dio cuenta de que ella confiaba en él había sacrificado algo por ella al igual que ella por él. Ambos sabían que la batalla no había terminado, los monstruos seguían ahí afuera, todavía acechando las sombras, pero habían ganado esta pelea y en ese momento, cuando la niebla se disipó ligeramente a su alrededor, ambos supieron una cosa. Estaban juntos en esto, esperanza de las estrellas, la cumbre de la montaña se alzaba justo delante, pero el camino estaba lejos de ser fácil, la niebla se había despejado, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Lara sintió su peso, el silencio antes de la tormenta, podía ver el más leve destello de luz en la distancia, la señal de la baliza se hacía más fuerte con cada paso que daban. Ryan avanzó, su paso firme, aunque el desgaste de la batalla era evidente en sus movimientos, su armadura estaba maltratada, su arma menos prístina de lo que había estado. Había sido cuando se conocieron por primera vez, pero a pesar de las probabilidades, él presionó su enfoque fijado en el objetivo. Ra, por otro lado, era más vacilante, los eventos de los últimos días, la lucha constante, la incertidumbre de la supervivencia habían cobrado su precio, su cuerpo estaba cansado. Su espíritu tenso, pero la baliza era algo más que una señal, era una promesa, un hilo de esperanza en un mundo que no había ofrecido nada más que muerte. Casi allí, dijo Ryan, su voz distorsionada a través del casco, pero lo suficientemente clara para escuchar, la miró, su casco inclinado en lo que ella solo pudo asumir que era un gesto de tranquilidad. Ra asintió, sus labios secos, sé que la niebla se había despejado por completo, revelando la extensión rocosa de las montañas. Pic, la baliza se erguía allí alta e imponente, su extraño diseño alienígena enviaba ondas de energía a través del aire, la señal ahora era constante, colgaba como el pulso del planeta mismo. Era casi demasiado perfecto. El Ra podía ver que los dedos de Ryan se cernían sobre un panel de control en su muñeca, esperando sus ojos, aunque ocultos detrás del casco, se fijaron en ella. Por un momento un entendimiento silencioso pasando entre ellos, la baliza tenía que ser activada pero no estaban. Solos el suelo tembló bajo ellos un profundo estruendo que venía de muy abajo. El primer monstruo atravesó la niebla más grande, más cruel, que los que habían enfrentado ante su piel era como roca fundida, sus ojos brillaban con malicia, chilló un sonido que sacudió el aire mismo mientras cargaba hacia ellos con una velocidad aterradora. Lara agarró su espada de energía lista para luchar. Ryan levantó su arma, pero sus ojos nunca la dejaron. Él sabía que esto era todo, la batalla final, los monstruos no se detendrían hasta que ambos se hubieran ido, pero había algo diferente en su postura, algo que le decía al Ra que no dejaría que la batalla terminara así, no si tuviera una opción. Ra, tienes que activar la baliza. Ryan gritó, su voz áspera, pero urgente, nos estamos quedando sin tiempo, alejará a los demás. Ella dudó, su corazón martillando en su pecho, podía sentir la mirada del monstruo sobre ella, el calor de su cuerpo sedoso, el aire a su alrededor. Ya no había lugar para el miedo, era ahora o nunca. Ryan disparó contra la criatura. La explosión golpeó su hombro con un crujido resonante, el monstruo rugió de dolor, pero no fue suficiente para detenerlo, cargó de nuevo más rápido esta vez, garras cortando el aire. Ra giró sobre sus talones corriendo hacia la baliza. Cuando llegó al panel de control, dudó solo por un momento, mirando a Ryan. Él estaba luchando con todo lo que tenía, manteniendo al monstruo a raya mientras ella hacía lo imposible, pero sabía que tenía que terminar esto. Con una respiración profunda, presionó su mano contra el panel brillante, activando toda la potencia de la baliza. El zumbido de energía se hizo más fuerte, convirtiéndose en un destello de luz cegador que irradiaba hacia afuera, barriendo el paisaje en todas direcciones. Por un momento todo quedó en silencio, el monstruo se detuvo en seco. Su forma masiva tembló cuando la luz lo envolvió y luego, como una polilla a una llama, la criatura se giró y corrió,
retirándose hacia las sombras de las que había emergido. Ra exhaló lentamente, su cuerpo temblaba con el peso de lo que acababa de hacer la luz del faro, se desvaneció dejando una extraña quietud a su paso. Ella volvió a mirar a Ryan, sus ojos abiertos, con una mezcla de incredulidad y alivio. Ryan estaba de pie, bajó su arma, su postura se relajó por primera vez desde que se conocieron, se secó la frente, la tensión de la batalla. Finalmente lo alcanzó, él asintió con la cabeza, su voz apenas audible, mientras hablaba. Lo logramos, Lora asintió. Una oleada de emoción, pero no supo cómo expresarla en ese momento. Entendió algo importante, la lucha no había terminado, pero había cambiado, habían sobrevivido contra todo pronóstico, lo habían logrado. Mientras los ojos de la noche se extendían sobre ellos, Ra miró las estrellas, su corazón se hinchó con un sentimiento que no había experimentado en años. Esperanza, el faro no era solo una señal para pedir ayuda, era un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros del universo podría haber luz. La voz de Ryan cortó sus pensamientos, y esta vez no era una orden o una estrategia, era algo más suave, algo que ella no esperaba oír de él. Ya no está sola, Lyra, dijo, y yo tampoco. La palabra lengua en el aire, y por primera vez desde que su gente fue destruida, Ra les creyó. El futuro era incierto, el mundo seguía roto, pero ella ya no lo enfrentaba sola, se reconstruirían juntos.